¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y en esta ocasión quiero dedicar este comentario a recordar en el 50 años, en el medio siglo de su fallecimiento, a una figura fundamental de las letras nacionales, de la función pública y también de la diplomacia mexicana, que fue Jaime Torres Bodet. Él nace en 1902 y muere en 1974. Y es tenido por muchos como uno de las plumas más finas que ha dado México, prácticamente en el mismo nivel que Alfonso Reyes, al grado de que, por ejemplo, Héctor Vasconcelos dice que me llegó a decir en alguna ocasión que Torres Bodet se le hacía aún más perfecto en su prosa. Sin duda fue uno de los grandes estilistas de la lengua española que produjo México y una figura ciertamente importante. Y bueno, voy a dedicar estos minutos a recordar, a hacer algunos comentarios sobre él, que nunca había hecho esto, en realidad nunca había dedicado una intervención, una charla, una plática sobre Torres Bodet, sin perjuicio de que está muy presente en mi biblioteca. Aquí traje algunas de las cosas que todavía conservo entre el movimiento, la mudanza de bibliotecas, que ya llevo varias. Pues alguna parte de la obra de Torres Bodet la tengo en cajas y me he dado cuenta que lo que tengo son fundamentalmente sus memorias, son como 4 o 5 tomos de sus memorias. Y afortunadamente las otras cosas sí las tengo en mi nueva biblioteca, digámoslo así. Sí logré rescatar algunas cosas y las tengo ahí en los anaqueles. Está, por ejemplo, esta obra, esta selección de Torres Bodet, que hizo el Fondo de Cultura Económica, Obras Escogidas, Poesía, Autobiografía y Ensayo. Fíjense, vamos a aprovechar para dar una suerte de semblanza. Voy a aprovechar lo que dice el Fondo de Cultura Económica en este libro. Es de esta colección preciosa de letras mexicanas, en donde están las obras completas de las figuras fundamentales de las letras mexicanas, valga la redundancia. Esta es una edición de 1900. La primera fue del 61 y tengo una segunda reimpresión de la segunda edición de 1995 y son 1190 páginas. Y bueno, dicen lo siguiente en esta edición del Fondo de Cultura Económica. Jaime Torres Bodet, 1902-1974, descubrió en la poesía el sentido de su vocación literaria. A partir de los libros de juventud, Nuevas Canciones, La Casa, Los Días, el encauzamiento de su trabajo sobre el lenguaje se desliza mediante rasgos crecientemente personales y depurados hacia una poesía de insólita limpieza, cuyo dominio de la técnica permite que se manifieste en una literatura que intenta, a través de la aprehensión de los datos sensibles, detener el tiempo o al menos interpretar su fluir. Esto es lo que dice Carlos Monsiváis. En Sonetos del 49, Fronteras del 54, Sin Tregua del 57 y Trébol de 4 hojas de 1958, ese proceso culmina, según José Luis Martínez, con una poesía que es expresión desnuda y patética de las experiencias radicales del hombre, contempladas desde la altura serena de un doble humanismo. Además de poeta notable, Torres Bodet hizo de la prosa un oficio tan noble, exacto e incisivo que sobresale entre la de los mayores escritores de nuestra lengua, que es lo que comencé diciendo. Yo creo que si alguien quiere aprender a escribir, digámoslo así, adentrándose en la obra, en los textos de Torres Bodet, se puede aprender de una manera magistral. La autobiografía, la crónica, la narración en sus modalidades diversas, el ensayo en sus múltiples índoles, hallaron en su pluma al ágil, apto espectador que a la cultura personal aúna el afán militante de discurrir acerca de las distintas manifestaciones artísticas. Este volumen de obras escogidas reúne muestras diversas de la actividad de Jaime Torres Bodet, de las vertientes líricas a las ensayísticas. La presente edición recoge, además, capítulos representativos de sus estudios sobre Tolstoy, Rubén Darío y Marcel Proust, así como un notable discurso en la inauguración del nuevo Museo Nacional de Antropología, que fue una de las obras que él impulsó siendo secretario de Educación de Manuel Ávila Camacho de Adolfo López Mateos.
Él impulsó el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno, son impulsos de Jaime Torres Bodet. Por cierto, que yo tengo aquí, de los títulos mencionados, el de Rubén Darío no lo tengo en esta mudanza que hice, pero sí tengo este de León Tolstoy, Su vida y su obra, editado por Porrúa. Tengo también Tiempo y Memoria en la obra de Proust, también ediciones de Porrúa, muy bellas. Y bueno, ahorita voy a irles comentando algunas otras obras que tengo aquí en mi biblioteca. Por cierto, vale la pena recordarles que ahorita voy a hacer un comentario caracterizador, digámoslo así, del pensamiento y la literatura de Torres Bodet, pero antes de ello recordarles que recordarán que yo constantemente hago referencias a mi blog, que lleva por título La clandestina virtud. Bueno, ese título, La clandestina virtud, decidí hacerlo mío leyendo una de las novelitas de Torres Bodet que están en esta edición un poco rara de narrativa completa. La edición es de, espérenme, la edición es de, sí, es una editorial Offset, sí, es una bastante rara. Y solamente está en esta edición, la narrativa completa de Torres Bodet está solamente en esta edición. EOSA se llama, es una cosa muy rara. Y estaba intentando ver si encontraba el fragmento donde leí ese sintagma, La clandestina virtud, y no, pues no, es novela, no es para subrayarse. Entonces, bueno, no lo encontré, pero bueno, en fin, es importante, tan importante que, bueno, mi blog, que es prácticamente mi carta de presentación y la plataforma donde está todo mi trabajo, ¿no? Yo escribo prácticamente casi que cada 2 días escribo algo en mi blog. Pues no tiene una, ¿no? Digamos que tiene una influencia directa, inmediata de Jaime Torres Bodet. ¿Qué ocurre con él? Él nació en la contraesquina de la hoy Asamblea Legislativa, el Congreso de la Ciudad de México, allí en Donceles. Es Donceles y Allende, me parece, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Donceles y Allende, ahí en contraesquina del Congreso, en ese edificio arriba, ahí nació y vivió en sus primeros años Jaime Torres Bodet. Pues en primer lugar decir que forma parte de esta generación fundamental todavía, que como, pues yo qué sé, Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea, André Malraux, Saint-Exupéry, Curcio Malaparte, que son 3 referencias que yo siempre tengo presentes. Ellos nacen con el siglo XX. De alguna manera también Vicente Lombardo Toledano, que nace en 1898. Si no recuerdo mal, la semana pasada les hablé un poco sobre David Alfaro Siqueiros, y Siqueiros también nace en los últimos coletazos del siglo XIX, por ahí creo que de 1898. Bueno, son contemporáneos ellos, ¿verdad? Torres Bodet, me parece que Narciso Bassols, Siqueiros, Malraux, Saint-Exupéry nacen con el siglo. Primera consideración. Él nace en una familia acomodada, y esto fue determinante desde un punto de vista sociológico, digámoslo así, y de clase en su formación. Es decir, fue parte de la élite de la burguesía y de la élite del porfirismo tardío y de los albores de la Revolución Mexicana. Le toca la Revolución Mexicana. Pero ese contexto sociológico de clase determinó, desde luego, como ocurre con todos nosotros, determinó su trayectoria, sus coordenadas de alguna manera. Lo que no digo esto simplemente para efectos analíticos y clasificatorios, no lo digo como crítica necesariamente, aunque después, si uno quiere ponerse un poco más pesado, se puede hacer ese análisis de clase, digámoslo así, de su obra. Por ejemplo, la narrativa pues es literatura burguesa, casi está a 2 pasos de la literatura rosa, debo de decirlo. Es pura forma, es el culto a la forma, el culto a la belleza, que yo me lo leí enterito, lo confieso, por la admiración que le tengo. Pero bueno, sí, es una literatura que no se puede comparar, por ejemplo, pues yo qué sé, con la novelística de José Revueltas, por ejemplo, o antes de Revueltas, pues de Mariano Azuela
o de la novela de la Revolución Mexicana. Está a 1000 leguas, ¿verdad? La obra narrativa de Torres Bodet está a 1000 leguas de todo eso, porque, ya digo, estaba incrustado en ese formalismo preciosista, digamos así, literario, que bueno, pues es una corriente fundamental que ahí está. De hecho, esto después se cristalizó, digámoslo así, generacionalmente, en el momento en el que Torres Bodet, junto con otros figuras también muy importantes de las letras mexicanas, con ese mismo perfil, digámoslo así, estético, vinieron a congregarse alrededor de lo que se conoció como la generación de contemporáneos y de la revista que llevaba ese nombre, Contemporáneos, a partir de la cual precisamente tuvo lugar una confrontación, una polémica de ciertos niveles de intensidad con respecto al contenido, la forma y el sentido que debería tener la literatura nacional. Esta disputa, esta reyerta se dio entre los partidarios de la literatura viril, heredera de la Revolución Mexicana, dentro de los cuales, por ejemplo, estaban de alguna manera los miembros de la corriente estridentista, el estridentismo, que en otro momento, ya no me acuerdo exactamente, creo que no le he dedicado un capítulo específico a ellos, ya lo haré, pero sí hablé de las vanguardias, no me acuerdo exactamente cuándo, pero ya hablé de las vanguardias. Creo que cuando expliqué un poco la revista del maestro de Vasconcelos, por ahí también hice algunos comentarios contextualizadores respecto de esta cuestión generacional, es decir, el conjunto de movimientos artísticos, plásticos, narrativos, intelectuales incluso, que surgen entre fines del XIX y principios del XX en los albores de la Revolución Mexicana y con una influencia fundamental del industrialismo, la máquina, etc. Todo esto se conoció como el movimiento de las vanguardias, y su cristalización en México fue la del estridentismo. Hubo una polémica, ya digo, entre los estridentistas y los contemporáneos respecto del sentido, el contenido, la función, la misión que debería tener el arte y particularmente las letras en la sociedad de su tiempo. La generación, el grupo de los contemporáneos optaba por la belleza por sí misma, el arte por el arte, que desde una perspectiva más revolucionaria, militante o si se quiere marxista, pues desde luego es perfectamente considerable o clasificable como una literatura burguesa. Si analizamos esto, por ejemplo, desde los criterios de Lukács, de la teoría de la novela, no teoría de la novela, pero sí la novela histórica, porque la teoría de la novela de Lukács es todavía un texto de gran abstracción y es un texto pre-marxista de Lukács, pero sí la novela histórica o consideración actual sobre el realismo crítico, desde esta perspectiva de la crítica marxista, pues la posición de contemporáneos puede perfectamente ser considerada como una posición de la burguesía satisfecha, decadente, dirían algunos, alejada de las preocupaciones del pueblo y alejada de toda militancia político-revolucionaria. Entonces esa fue la posición de contemporáneos, dentro de cuya nómina pues, formaron parte pues, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Mantellanos, ¿quién más? Muchos otros. Es esta generación, por ejemplo, este hombre Guillermo Sheridan, que Sheridan creo que es el que criticó, ¿verdad? Sí, con una amargura tremenda al presidente. Fue Sheridan, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, creo que sí, es Sheridan. Bueno, él es uno de los estudiosos de toda esta cuestión. También Miguel Capistrán. Miguel Capistrán, que tengo aquí, por ejemplo, Los contemporáneos por sí mismos. Miguel Capistrán es un historiador especialista, digamos, estudioso de esa generación. También Guillermo Sheridan, que tiene un libro importante, no se puede negar, sobre los contemporáneos precisamente, y si no recuerdo mal, él también tiene un libro sobre Javier Villaurrutia. Octavio Paz también tiene trabajos tanto en sus obras completas como tiene textos ya especializados sobre Villaurrutia, me parece, etcétera. En fin, todo este análisis que hago, digámoslo así, de esta sociología de la literatura, etcétera, la hago, la reconozco, puedo compartirla, pero eso no implica que yo no voy a reconocer el valor estético, literario de alguien como, por ejemplo, Torres Bodet. Me explico, ¿verdad? Es decir, he hecho esta crítica, pero aquí están los libros, ¿verdad? Ocupan un lugar central en mi biblioteca por el valor que tienen literariamente. Además de que ahora abordaré toda la parte de funcionario público que tuvo Torres Bodet, que fue verdaderamente importante para la historia del país. Y recuerdo aquí que desde que los primeros momentos que tuve la oportunidad de conversar con él, Porfirio Muñoz Ledo me recordaba siempre la influencia que tuvo en él Torres Bodet. Hace rato, ayer, preparando esta
esta intervención, vi ahí un documental sobre Torres Bodet y ahí salen Muñoz Ledo otra vez explicando esto, que su vida de funcionario público, su vida política no sería la misma sin la influencia y la impronta de don Jaime Torres Bodet, que fue el ejemplo del funcionario mexicano por excelencia del siglo XX. Además de toda esta vertiente poética que, como está dicho en la contraportada del libro, de las obras escogidas, pues prácticamente Torres Bodet debe ser definido, identificado de inmediato como un gran poeta, ¿no? Fundamentalmente fue un gran poeta. Después esto se desarrolló en infinidad de ámbitos de creación. Hay un libro exquisito, verdaderamente exquisito, que fue el que escribió sobre Balzac en la colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica. Ese es un libro exquisito que yo constantemente vuelvo a él, además de que lo cito también de manera constante. Está aquí, en las obras escogidas, está este de Balzac. Tengo estos que ya dije, sobre Proust y sobre Tolstoy. Tengo por ahí el de Rubén Darío. Este otro libro, que también está en de obras escogidas, pero yo lo tengo de manera separada, es este libro fabuloso también, se llama Tres inventores de realidad, Stendhal, Dostoyevsky y Pérez Galdós. Esto está, mi edición es de 1955 de la imprenta universitaria, y es un libro verdaderamente también exquisito, que ya puede que sea difícil encontrar individualmente este libro, pero en las obras escogidas, que fácilmente se encuentran visitando cualquier sucursal del Fondo de Cultura Económica, aquí está, aquí lo tienen. Tengo también Jaime Torres Bodet en 15 semblanzas. Este es un libro en homenaje a Torres Bodet que se publicó por Ediciones Oasis en México en 1965, todavía no moría él, y recoge, me parece que fue Marte R. Gómez, este gran revolucionario tamaulipeco, que después tuvo una influencia fundamental en el cultivo y la promoción de las artes, la literatura. Fue uno de los grandes coleccionistas de México, Marte R. Gómez. Reunió un conjunto de intelectuales y de académicos para hablar sobre don Jaime Torres Bodet. En este libro están testimonios de Marte R. Gómez, Alfonso Caso, José Luis Martínez, Rafael Solana, Antonio Castro Leal, José María González de Mendoza, Francisco Cuevas Cancino, Salomón Kahn, Víctor Cayo Martínez, Luis Álvarez Barret, Lucas Ortiz, Ramón García Ruiz, Jorge Casonda, Moisés Ochoa Campos y Miguel León Portilla. Es una edición además muy bonita, como pueden ver aquí, de tapa dura. Y bueno, pues aquí también con material fotográfico muy interesante sobre Torres Bodet. ¿Qué más tengo? Les voy a mostrar primero todo lo que traje aquí, lo que tengo en mi biblioteca. Esta es una, se llama La Cinta de Plata, crónica cinematográfica, que era la sección de Torres Bodet sobre cine en Revista de Revistas, que publicó de agosto del 25 a septiembre de 1926. Es la crónica cinematográfica de Torres Bodet, la tengo aquí también. Tengo esta otra, Casi Oficios, cartas cruzadas entre Jaime Torres Bodet y Alfonso Reyes, 1922-1959. Este también es un libro de testimonial extraordinario. Tengo de Miguel Capistrán, Los contemporáneos por sí mismos, textos sobre esa generación. Ya es un estudio muy posterior, El recurso de la tradición, Jaime Torres Bodet ante Rubén Darío y el modernismo, de Leonardo Martínez Carrizales, un libro sumamente interesante sobre la poética de Jaime Torres Bodet. Otro librito de la UNAM, Jaime Torres Bodet, Contemporáneos, la crítica literaria en México, es una selección de los textos de Torres Bodet en esa revista tan importante que fue Contemporáneos. Otro, una edición preciosa, Ensayos contemporáneos sobre Jaime Torres Bodet, edición de la UNAM, también aquí con testimonios de distintos, gente que lo conoció. Y esta última, Sedienta Soledad, no es una edición muy bonita, pero bueno, Jaime Torres Bodet, 36 cartas a Bernardo Ortiz de Montellano, que fue también uno de los poetas que formaron parte del grupo de Contemporáneos. Entonces, esto fue la cuestión, es decir, la parte creativa, narrativa, ensayística, poética, es verdaderamente extraordinaria. Es quizá no necesariamente lo mejor, pero por lo menos de todo esto que estoy aquí y la parte de sus memorias. Lo que no me estoy revisándolo ahora, desde luego que está toda una parte poética importantísima. Torres Bodet es una poesía con una sensibilidad muy similar a la generación del 27 española, la generación del 27 pues es Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, ¿verdad? Rafael Alberti un poco,
ese clima, sí, esa temperatura poética, digámoslo así, muy similar a mi modo de ver, aquella que da vida a la poética de Torres Bodet. La parte de los discursos, que los estuve leyendo ayer, revisando algunos de ellos, no necesariamente es la mejor parte, porque son discursos, no porque le falte talento, ni mucho menos a Torres Bodet, sino porque eran discursos en ceremonias oficiales. Y lo que ocurre luego con esos discursos que están, que forman parte de un ceremonial oficial, tiene un cierto acartonamiento, una cierta corrección política, ¿verdad? Muy, muy evidente. A veces incluso toca cuestiones como muchos lugares comunes, ¿verdad? Que es, ya digo, lo común. Es también muy común que a funcionarios se les escriban los artículos, alguien se los escribe, etcétera. Por cierto, pues Torres Bodet fue, hablando de esto, uno de los principales escritores de artículos del presidente Manuel Ávila Camacho, por cierto. Entonces, bueno, en fin, esto no lo digo como crítica, es una práctica común y corriente en el mundo entero y en la historia, pero entonces, a lo mejor, digo, los discursos seguramente él mismo los hacía, pero tenían ¿cómo decirlo?, como este acartonamiento oficial que no necesariamente genera un estímulo intelectual como si se tratara de una carta o de un ensayo pensado para un público ya más especializado o un público amante de la literatura o de las letras, como es mi caso. Entonces, hay una diferencia muy importante entre, por ejemplo, sus trabajos sobre Pérez Galdós, Stendhal o Dostoyevsky y sus discursos oficiales, que son, ya digo, como mucho lugar común, etc. Pero bueno, no tiene desperdicio en general el trabajo el trabajo que está aquí, poesía, autobiografía y ensayo, y las memorias son verdaderamente extraordinarias. Yo creo que ahí es donde está. Yo no me los he leído todos, en fin, yo los tengo ahí todos acomodaditos, pero esos libros sí, no sé en qué caja quedaron. Me parece que iba yo en el tomo 2. Es una verdadera delicia leer esta vida de Torres Bodet, que tuvo un final muy trágico, porque él se suicidó, me parece que él muere, a ver, es que no encuentro aquí, o sea, murió en 1974, estoy diciéndoles que se cumplen 50 años, pero no dice exactamente en qué mes, pero bueno, sí, muere en 1974, metiéndose un balazo en la sien. Él padeció 16 años de cáncer, entonces pues muchos no especulan sobre si el tormento del cáncer lo llevó a la muerte. Otros dicen que él esperó a terminar sus memorias, precisamente, prácticamente casi que entregó el manuscrito de sus memorias, se fue a su despacho, se encerró y se metió un tiro en la sien. Entonces, esas son, digamos, las dos conjeturas respecto de la muerte de Torres Bodet, pero sí fue una muerte verdaderamente trágica, de una vida que estuvo consagrada tanto a la creación literaria, a la creación poética, al cultivo de la literatura o al cultivo de las letras de humanidad. Ahora que hemos estado hablando en las últimas sesiones y que además está el tema en la discusión pública por razones que todos conocemos, cuando estamos hablando sobre el humanismo y el humanismo mexicano, pues yo diría que Jaime Torres Bodet es otra de esos ejemplos luminosos que se pueden encontrar dentro de lo que podría ser el ejemplo o el representante del humanismo mexicano, en lo que yo podría llamar el humanismo filosófico. ¿Se acuerdan que yo hago ahí una clasificación determinada? Está el humanismo moral, que es el humanismo religioso, que desde nuestras coordenadas históricas pues sería el humanismo cristiano. Está el humanismo social o socialista, que es una negación del individualismo como tal. Otra cosa es que ese socialismo se quiera ver desde la perspectiva del materialismo histórico y del marxismo, para lo cual pues a lo mejor José Revueltas puede ser una referencia fundamental, y todos los textos económico-filosóficos de Marx son aquellos en donde plantea el problema del humanismo. Por ejemplo, Juan David García Vaca hace este análisis, y muchos otros. Eric Fromm mismo hace un análisis sobre el humanismo de Marx o el humanismo marxista, analizando esto, también Adolfo Sánchez Vázquez, estos textos, los manuscritos económico-filosóficos, en donde fundamentalmente lo que aborda Marx
¿no? Para hacer esta acotación respecto de lo que podría ser el humanismo socialista desde una perspectiva marxista, pues tiene que ver con el problema de la alienación producida por el envolvimiento que los procesos productivos hacen del individuo para destruir su individualidad y alienarlo, ¿verdad? Alejarlo de la realidad cotidiana, etcétera, ¿no? Más o menos ahí es donde podría estar el germen de una discusión respecto de lo que puede ser el humanismo socialista marxista, dicho en esos términos. Después les hablé yo del humanismo político, que es el que tiene que ver con la apertura, el sesgo, la línea divisoria que traza Maquiavelo cuando plantea que la política tiene una legalidad propia desconectada precisamente de la moral y otras determinaciones, pero no lo hace para convertir a los hombres en seres descarnados o desalmados, sino precisamente para cultivar una virtud cívica y republicana, para lo cual recupera la tradición de la República Romana. Y entonces es lo que para mí, siguiendo los planteamientos de John Pocock, en el momento maquiaveliano, podríamos determinar como humanismo político vinculado con las virtudes republicanas y la responsabilidad ciudadana por las cosas públicas y por la política. Y después estaría el humanismo filosófico, que tiene que ver con la contraposición entre las letras divinas y las letras humanas o letras de humanidad, en donde aparece fundamentalmente la filología como el ámbito fundamental a partir del cual el hombre desarrolla una sabiduría conectada con la recuperación de los saberes clásicos de la antigüedad clásica greco-helenística, etc. Esto es lo que ocurrió en el Renacimiento y esto es lo que quedó canonizado de alguna manera como el humanismo renacentista, que no necesariamente tiene que ver con la caridad o la bondad, etcétera, que sería el humanismo moral, sino que tendría que ver con el cultivo de las letras. Entonces, para volver a lo nuestro, Jaime Torres Bodet sería definitivamente otro ejemplo fundamental del humanismo filosófico en el sentido dicho, si se trata de encontrar implantaciones mexicanas de ese humanismo. Porque recuerden que para mí humanismo mexicano como tal es un concepto problemático. Además de todo esto, o dicho más bien todo esto, además de todo este ámbito fundamental, constitutivo, apasionado de Torres Bodet, volcado a la literatura y a las letras, está toda la parte volcada a la función pública, que también entonces contribuye a identificarlo como una figura central del humanismo político en este caso, ¿verdad? Humanismo filosófico. Y fíjense, me está saliendo muy bien. Esto no lo tenía aquí en mis notas, pero me está quedando muy bien, ¿están de acuerdo? Humanismo filosófico, vinculado a la filología y al amor a la literatura y a las letras, y el humanismo político, que es aquella ruta en donde aparece la virtud republicana y la responsabilidad cívica por la alta función pública y las altas responsabilidades del Estado, que troquelan el perfil y el carácter de un individuo. Jaime Torres Bodet es el ejemplo canónico de esto, tal como precisamente lo recuerda Porfirio Muñoz Ledo. Él fue desde muy joven, él destacó de inmediato, terminó la preparatoria de inmediato, y prácticamente al terminar la preparatoria es ya contratado como profesor y casi que como funcionario de la Escuela Nacional Preparatoria. Es conocido también su cercanía con José Vasconcelos. Él fue secretario particular de José Vasconcelos. Hay una foto muy famosa en donde está Vasconcelos sentado, creo que es en la silla de la SEP, y está parado al lado con un traje de raya de gis muy elegante, Jaime Torres Bodet de pie al lado de José Vasconcelos. Indiscutiblemente Vasconcelos tuvo una influencia fundamental en Torres Bodet y su trayectoria, su currículum, como dicen, él no tuvo vida, él tuvo currículum, que fue extraordinaria, tiene los siguientes cargos fundamentales. De 1943 a 1946 fue secretario de Educación Pública con Manuel Ávila Camacho, después fue canciller del 46 al 48, es decir, secretario de Relaciones Exteriores. Después él fue el creador y director general de la UNESCO de 1948 a 1952. Fue después embajador en Francia de 1954 a 1958 y después Adolfo López Mateos lo vuelve a llamar para ser su secretario de Educación de 1958 a 1964. Él fue nunca mejor encontrado una figura como la de
Torres Bodet para dirigir los destinos de la educación pública y para ser uno de los grandes herederos de José Vasconcelos. De hecho, muchos consideran que el siguiente gran secretario de Educación Pública del país del siglo XX, después de José Vasconcelos, fue Jaime Torres Bodet. A mí también me interesa mucho, aquí valga el paréntesis o la nota a pie de página, me interesa mucho la trayectoria de Agustín Yáñez. Lo que pasa es que Agustín Yáñez tiene el lastre, tiene la marca de que fue secretario de Educación con Díaz Ordaz cuando tuvo lugar la matanza del 2 de octubre y según entiendo no renunció al cargo, entonces como que no le perdonan a Agustín Yáñez pues esa no decisión y pues de alguna manera ha quedado como eclipsado de alguna manera la figura de Agustín Yáñez, pero creo que tomando un poco de distancia, a mí me interesa muchísimo, el Colegio Nacional tiene editadas sus obras completas, así que pues si alguien me las quiere regalar, yo agradecido las aceptaré, y si no me las compro yo en algún momento. Pero Agustín Yáñez fue también una figura fundamental. Él representa una vuelta de tuerca, digámoslo así, en la narrativa postrevolucionaria, en el sentido de no que viene después de la Revolución, sino que es un desdoblamiento de la novela de la Revolución Mexicana. Creo que está José Revueltas y Agustín Yáñez como una siguiente generación que viene después de la que quedó canonizada por Antonio Castro Leal en la novela de la Revolución Mexicana, que arranca con Mariano Zuela, Nelly Campobello, Martín Luis Guzmán, Francisco El Urquizo, José Rubén Romero, el propio José Vasconcelos y sus memorias, etc. Después viene Yáñez y José Revueltas, a mi modo de ver. Y además Yáñez tiene una trayectoria interesantísima. Él era originario de Jalisco, formó parte de un grupo también intelectual muy importante, contemporáneo, valga la acotación, contemporáneo del grupo de contemporáneos, digámoslo así, que tenían allá su revista que se llamaba Bandera de Provincias, lo recuerdo perfecto. En ese grupo estaba Antonio Gómez Robledo, fue un filósofo, teólogo y luego diplomático muy importante, supongo que habrá sido un gran conservador, me parece a mí, pero tiene una obra extraordinaria. Antonio Gómez Robledo, traductor de Aristóteles para la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que esta es una colección preciosa de la UNAM que funda Rubén Bonifaz Nuño en la década de los 40, por ahí del 44 más o menos, 44, sino que 48. Me acuerdo que 48 porque yo hice un programa, cuando tenía un programa de televisión en Capital 21, hice un programa cuando se celebraba algo, y eso habrá sido, sí, por 2008, 2009, entonces a lo mejor sí, a lo mejor surge, bueno, en fin, en el 48 esta colección es preciosa de clásicos griegos y latinos traducidos al español. Hay muy pocas colecciones en el mundo, una de las cuales es la nuestra, la de la UNAM, un orgullo nacional. Entonces, bueno, en fin, Antonio Gómez Robledo tradujo la Poética de Aristóteles, las Meditaciones de Marco Aurelio, y otras dos obras de Aristóteles están traducidos por Gómez Robledo, que formó parte de este grupo de Agustín Yáñez, contemporáneo de contemporáneos. Pero bueno, volviendo a Torres Bodet, dentro de las cosas extraordinarias que hizo, destaca, además de lo que ya mencioné, en el sentido de que fue impulsor del Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno, y también el plantel de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, él también tiene en su haber, digámoslo así, como funcionario, haber impulsado, cuando fue 3 años con Ávila Camacho, secretario de Educación Pública, él propuso la creación o la redacción o la preparación de la famosísima Cartilla Moral. Recordemos que estaba precisamente en ese impulso vasconceliano, en ese aliento vasconceliano, del cual él, como no podía ser de otra manera, era heredero, al haber sido ya designado secretario de Educación Pública, continúa con los esfuerzos de alfabetización nacional. A esas alturas todavía el país tenía un muy alto nivel de analfabetismo, y entonces se creó la Campaña Nacional de Alfabetización, para la cual se creó una cartilla de alfabetización, y entonces en estas discusiones surge la idea de que, claro, habría que aprovechar, entregar junto a la cartilla de alfabetización una cartilla moral. Y entonces dijeron, claro, qué buena idea, etcétera, ¿cómo le hacemos? No sé qué, tal. Bueno, le encomiendan a José Luis Martínez
tomar contacto con Alfonso Reyes. Ahí se decide, claro, solamente hay una persona que es capaz de hacer esto y esa persona es Alfonso Reyes. Entonces José Luis Martínez es el que se encarga de gestionar con don Alfonso Reyes este proyecto extraordinario de redacción de la cartilla moral, que como también ya en otros momentos lo he comentado, es una suerte de resumen de la paideia de Bernhard Jaeger. Bernhard Jaeger fue uno de los grandes filólogos alemanes de la tradición del historicismo alemán y de la filología alemana fundamentales del siglo XX, traductor, en fin, tiene una obra sobre Demóstenes, sobre el texto fundamental sobre Aristóteles, el Aristóteles de Jaeger y la Paideia de Jaeger, que es un texto de 1500 páginas, tremendo, una cosa así, ¿verdad? Y bueno, Alfonso Reyes, bueno, este es un libro que te lleva años leerlo, yo lo tengo ahí, estoy trabajando en estos momentos, porque, en fin, lo comencé hace mucho, pero, en fin, pues te vas llenando de libros y no puedes avanzar, ¿verdad? Así es la vida. Pero esto te lleva años trabajarlo, es un libro eterno, fundamental, y pareciera que Alfonso Reyes resumió esas 1500 páginas en un librito de 30 cuartillas, y además para explicárselo a un niño. Por eso yo esto lo he dicho ya aquí, yo sostengo que no era necesario redactar una nueva carta, porque sabemos todos que el gobierno redactó una nueva guía ética, me parece que se llama, y es la que al final quedó. Eso es, en fin, para mí no era necesario. Con reeditar eso era suficiente, porque hay cosas que tienen una vigencia que dura siglos, ¿verdad? No era necesario, pero en fin, no me preguntaron. En todo caso, el logro y el acierto del expresidente López Obrador siempre estuvo ahí, porque él en 2002 en la campaña propuso que se leyera la cartilla moral, y después, cuando llega a la presidencia de la República, se editó la cartilla moral de Reyes, en lo que se convocó para preparar una nueva guía ética, etcétera, y es lo que quedó. Entonces, bueno, los dos textos están por ahí. Yo sigo recomendando atenernos al texto de Reyes, que es una cosa extraordinaria. Entonces, bueno, en fin, esto es el resultado de la visión y la gestión de Jaime Torres Bodet en este primer periodo como secretario de Educación Pública del 43 al 46. Además, tiene en su haber el hecho de haber modificado el artículo 3 constitucional cuando secretario de Educación Pública, porque se venía de una radicalización en general revolucionaria con el cardenismo, como debe de saberse, que también eso se manifestó en el ámbito educativo, porque Narciso Bassols, que fue el secretario antecesor de Torres Bodet, modificó el artículo 3 para introducir el concepto de socialismo, para darle ese contenido a la educación, o esa dirección a la educación. Entonces, la educación, en la gestión de Narciso Bassols, en el último tramo del cardenismo, fue constitucionalmente una educación socialista. Es una discusión muy interesante que se puede dar, quien tenga interés de darla, sobre todo a la luz de lo que yo acabo de plantear respecto de la cuestión del humanismo socialista. Recordarán que lo acabo de comentar. Entonces, bueno, sería interesante volver a esa discusión, a esa controversia sobre la idoneidad o no de poner eso, porque yo sostengo que, ahí les va, yo sostengo que toda vida, la vida de toda sociedad es socialista. Es la cuestión, ¿verdad? Porque salvo que vivas, ¿verdad?, como Robinson Crusoe en una isla y tú te determines a ti mismo, ¿verdad? Pero no, todos somos partes de procesos de socialización, todos, ¿verdad? Incluido Javier Milei, si quieren verlo así. Él está formado en un proceso socialista, es decir, pues nació en una familia, fue a una escuela, y esos son procesos de socialización, ¿me explico? Entonces, lo que yo estaba explicando, el socialismo es simplemente un término metodológico que se opone a individualismo, simplemente. De suerte tal que, y además de eso, ya digo, todo proceso es socialista. Otra cosa, volvamos a decirlo, es que tú quieras hacer un análisis de ese socialismo desde el materialismo histórico marxista, o lo que quieras, o el soviético incluso, etcétera. En fin, no voy a volver con eso. Entonces, bueno, sería interesante volver a esta controversia, ¿eh? Puedo, ahora que tengo un poquito de tiempo, puedo investigar un poquitín y a ver si luego, si vuelvo a esta discusión, y vamos a ver ahí qué se puede sacar. En todo caso, el que cambió, sustrajo ese concepto socialismo del artículo 3 constitucional fue don Jaime Torres Bodet. En fin, ahí está esa fue la medida que tomó, y ahí está su legado, y susceptible de discutirse o no. Además, después fue una figura fundamental. Aquí hay, igual esto lo puedo mostrar, a ver si aquí la cámara puede, no sé si aquí mi
Miren, por ejemplo, pues aquí está en su biblioteca. Sí, sí sirve que lo ponga así, sí, ¿verdad? Mira, ahí está. Don Jaime Torres Bodet, vamos a poner otra. Estos son los lugares donde nació. Pero fue un funcionario de altos vuelos. Aquí está en un discurso en Bellas Artes. Eran otros tiempos, hay que entender eso. Por ejemplo, era un mundo pues, de hombres, ¿verdad? Solamente eran hombres, funcionarios, etc. Aquí está, por ejemplo, con Étienne Gilson, que Étienne Gilson fue uno de los grandes historiadores de la filosofía medieval y de la filosofía cristiana de la historia. La obra de Gilson es fundamental, fundamental. Yo tengo toda una sección, nada más que el juego está en cajas, pero tengo una sección de la obra de Gilson, un gran historiador de la teología, etc. Aquí está recibido por la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO, etc. Está aquí dando un discurso. Aquí está con Harry Truman, ni más ni menos. En fin, fue un diplomático de altísimo nivel. Le tocó estar en Europa, creo que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él estaba en Bruselas. Creo que él fue el que recibió a André Malraux cuando vino André Malraux a México. Aquí está ya como secretario de Educación. Miren, aquí está. La primera vez que vino a México, André Malraux visitó al ministro Torres Bodet en sus oficinas. ¿Ya ven lo que les digo? Acuérdense que Malraux es uno de mis grandes demonios. ¿Verdad? André Malraux. Aquí otra vez Malraux, si me permiten. Etcétera. Sí, está en el edificio de la SEP, caramba. En fin, otro de los aportes fundamentales de Torres Bodet en su segundo periodo como secretario de Educación de López Mateos fue precisamente los libros de texto. Él fue el que crea la famosa CONALITEG, Comisión Nacional de los Libros de Texto. Si no recuerdo mal, a quien pone como primer director fue a Martín Luis Guzmán. Y esa fue también una de sus grandes aportaciones. Digamos, no tiene sentido la educación pública sin libros de texto gratuitos, ¿verdad? Hoy es algo común para todos nosotros, pero esto fue una creación de Torres Bodet, así que podríamos considerarlo como un continuador de esa obra de redención nacional o de regeneración nacional, nunca mejor encontrado el concepto, de Vasconcelos, que después se encontró en Torres Bodet, y en este ejercicio de creación de los libros de texto gratuitos como un continuador de esta obra fundamental. Y eso es parte de su legado, y desde luego que el legado de Torres Bodet, además de estar en estos cargos tan importantes que tuvo, en esta herencia que nos dejó como secretario de Educación Pública, fundamentalmente está su obra. Yo lo que les traje aquí pues son prácticamente todos libros que, creo que salvo este que está aquí. Bueno, no, sí, este es el más fácil de encontrar, que está en Fondo de Cultura Económica. Los demás, muchos están en librerías de texto, en librerías de viejo y en Donceles. Es posible que el Colegio Nacional, lo edita el Colegio Nacional, no sé si se puede encontrar todavía, la correspondencia con Alfonso Reyes vale mucho la pena. Sí, el de las 15 semblanzas de Torres Bodet, ya es muy difícil. En fin, todos los demás yo creo que solamente, sí existe también. Estos dos sí se consiguen fácilmente, el Balzac y la obra escogida de Torres Bodet. Están en el Fondo de Cultura Económica. Yo los invito con todo cariño y toda devoción a que vayan, no más puedan, al Fondo de Cultura Económica y adquieran alguno de estos dos libros de Jaime Torres Bodet, porque es una de las plumas más exquisitas y más perfectas que México ha dado al mundo. Y siempre recuerdo, yo me lo sé de memoria, aquel fragmento tan hermoso, y con esto voy a concluir, que no lo encontré, de hecho pude haber traído, pero es que, digo, si lo hubiera encontrado, lo hubiera traído, yo hubiera leído la oración fúnebre de Torres Bodet ante la muerte de Vasconcelos, porque Vasconcelos muere en 1959, que fue el periodo, ¿no? Llevaba un año Torres Bodet como secretario de Educación Pública de Adolfo López Mateos. Él fue enviado por López Mateos en el funeral de Vasconcelos, oficial,
Y yo recuerdo siempre esa frase tan perfecta que describe perfectamente a su maestro Vasconcelos cuando dice que Vasconcelos nos deja el testimonio de un alma enhiesta que como el fuego brilló para consumirse y quemó para hacer mucho de lo que amó. Así es como Torres Bodet definió perfecto y de cuerpo entero a Vasconcelos, y con esto pues yo dejo este comentario en homenaje a una influencia fundamental en mí, Jaime Torres Bodet, que falleció hace 50 años en 1974. Nos vemos la próxima.